¿Qué había antes de que se creara la Tierra? ¿Cómo es posible que existiera algo antes de todo lo que conocemos? Muchas personas se hacen estas preguntas, pero muy pocas tienen respuestas claras. La realidad es asombrosa y está plagada de misterios. Es necesario viajar atrás en el tiempo para comprender lo que ocurrió antes de la creación, cuando nada existía como ahora, pero Dios ya estaba allí en toda su gloria. Es un problema aparentemente sencillo, pero al examinarlo más de cerca, descubrimos que las soluciones apuntan a un esquema divino que supera nuestra comprensión. ¿Qué había antes de la creación del universo? ¿Estaba todo sumergido en un vacío sin fin? ¿Y por qué creó Dios todo lo que hay en el universo? Teólogos, eruditos y el público en general han debatido estas cuestiones durante siglos, pero las Escrituras nos dan pistas importantes. Hoy vamos a explorar precisamente eso. ¿Qué se ha descubierto sobre este misterioso período y qué lecciones podemos extraer de él? Dios existía antes de la formación de nuestro mundo. Es anterior a los conceptos de espacio, tiempo y materia. Eterno, ya tenía un plan elevado y profundo para su creación. El apóstol Pedro nos demuestra en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, que aunque Jesús existía antes de que el mundo fuera creado, vino al mundo para nuestro beneficio. Se trata de una comprensión profunda. Jesús estaba junto al Padre, esperando el momento oportuno para revelarse a la humanidad, antes de que nada existiera, antes de que surgiera la primera estrella en el cielo infinito. La creación del hombre y del mundo marca el comienzo de la historia de Moisés, pero hay un tiempo anterior que no se describe específicamente. Dios ya estaba obrando en su grandeza a lo largo de la eternidad anterior, que fue anterior a la nuestra, y compartió esa magnificencia con su Hijo. Uno de los mayores misterios que ha revelado la Biblia es este: una conexión sobrenatural que está más allá de nuestra comprensión, un esplendor anterior. Jesús dice una oración sentida y profundamente iluminadora en Juan 17:17. Bendíceme con la gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo, suplica al Padre. Estas palabras revelan una realidad sorprendente. Jesús no solo estaba allí antes de la creación, sino que participaba del esplendor divino a un nivel difícil de imaginar. Esta oración nos ofrece una visión del corazón de Cristo y es posiblemente la más profunda de todas las que se mencionan en la Biblia. Más que algo extraordinario, pedía volver a su reino de grandeza eterna, que había abandonado momentáneamente al hacerse humano. ¿Qué podemos deducir de ello? Para empezar, es crucial recordar que Dios no estaba solo. Según la teología de la Trinidad, siempre ha existido una conexión perfecta, amorosa y armoniosa entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El término plural Elohim, que se utiliza en el libro del Génesis, ya sugiere esta variedad en la unidad divina. Así, el Dios Trino ya estaba en perfecta armonía antes de que se creara el cosmos, dirigiendo y disponiendo la futura creación. Jesús dio constantemente gracias al Padre durante su carrera terrenal. Toda su vida estuvo dedicada a glorificar el nombre de Dios, desde su más modesta infancia hasta sus enseñanzas y milagros. Y como cristianos, se espera que emulemos esto. Además, debemos esforzarnos siempre por glorificar a Dios en todo lo que decimos, hacemos y pensamos mientras estamos aquí en la tierra. Además, esta exaltación es una realidad intemporal que siempre ha existido en el corazón de Dios y no surgió con la creación. El punto de vista de Juan en el libro del Apocalipsis destaca la majestuosidad de Cristo, que ahora es visto como el Señor exaltado y no solo como el siervo sufriente. En el primer capítulo del Apocalipsis describe a Jesús como semejante al Hijo del Hombre, con una voz como el sonido de muchos ríos, ojos como llamas de fuego y un semblante radiante. Esta imagen nos recuerda que Jesús ya era el Señor de todas las cosas y el Rey de Reyes antes incluso de que se creara la tierra. Solo podemos imaginarnos la conmoción que debió de sentir Juan al ver este escenario. A pesar de haber estado en la tierra con Jesús, nunca había visto esta plena manifestación de su esplendor celestial. A través de su revelación, Juan tuvo el privilegio de ver a Jesús,
que se había desnudado humanizándose, ascender a su posición de poder celestial. Un tema común en las Escrituras es la división de la gloria entre el Padre y el Hijo. Yahvé declara en Isaías 42:8, «Yo soy el Señor, este es mi nombre, me niego a dar mi gloria a nadie más». Esto nos ayuda a ver que Jesús es Dios si forma parte del resplandor celestial. La división y la subordinación no son posibles en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en fuerza, majestad y eternidad. Aunque es fundamental para nuestra fe, esta unidad divina es en muchos aspectos un misterio que escapa a nuestra comprensión. Jesús oró al Padre, suplicando la restauración de la gloria a la que había renunciado momentáneamente para cumplir su misión terrena de redención. Los cristianos esperamos este retorno a la gloria con gran expectación. Además, esta aparición en el Apocalipsis pone de relieve el tamaño real de Jesús. La descripción de sus ojos resplandecientes y de su voz, que se describe tan fuerte como el sonido de muchos arroyos, nos da una idea de su poder y autoridad. Estamos hablando del Hijo de Dios, que ha existido antes del principio de los tiempos y que en última instancia elegirá entre los vivos y los muertos, no de cualquier hombre o profeta. Al considerar estos hechos, vemos que el viaje de Jesús comenzó en la eternidad anterior, cuando ya estaba en la gloria con el Padre, y no cuando nació en Belén. Esto altera fundamentalmente nuestra comprensión de Él y de su misión. Él nos ofrece la salvación, pero no se trata solo de una acción bondadosa, sino que es un componente de un esquema mucho más amplio que existía antes de que existiera el tiempo. Como resultado, cuando examinamos la Biblia, vemos que la creación del universo no es más que una pequeña parte del relato épico de Dios. Somos un componente esencial del propósito y el plan de Dios, que existía antes de que se creara el universo. Aceptar a Cristo nos hace parte de esta narrativa atemporal que comenzó antes de la creación y continuará para siempre. ¿Por qué razón creó Dios el cosmos? ¿Por qué la aparición de algo tan vasto y complejo como el cosmos sustituyó abruptamente la perfección eterna de Dios? Debemos adoptar un nuevo punto de vista e intentar comprender la intención del plan divino desde el principio para dar respuesta a estas preguntas. No cabe duda de que la creación es un enorme misterio y que nuestra comprensión del alcance de esta empresa divina es a veces limitada. No obstante, la Biblia nos proporciona información importante sobre los inicios de la creación y su significado para Dios. Puesto que Dios es amor, la Biblia demuestra que el amor existía antes de la creación. 1 Juan 4:8. Dios creó el universo por amor y no por necesidad. Un deseo de compartir este afecto con su producto. En su infinita benevolencia, Dios creó seres que pudieran reflejar y sentir su amor, aunque Él era impecable y no necesitaba que el cosmos se completara. Con este fin, entre otros, hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza, para que pudiéramos relacionarnos con Él de un modo que ningún otro animal podría. Pero se plantea una cuestión fascinante. ¿Por qué creó Dios el pecado humano si lo conocía? Comprendía las consecuencias que tendría el pecado, el dolor y la miseria que se extenderían por el mundo. Sin embargo, decidió crear al ser humano. Esto demuestra una cualidad básica de Dios: su capacidad de redimir incluso en las situaciones más desesperadas y de transformar las tragedias en victorias. El pecado no sorprendió a Dios. Tenía una estrategia de redención desde el principio. Según Efesios 1:4, Dios nos predestinó antes de la creación del mundo, lo que significa que nuestro destino en Cristo estaba predeterminado mucho antes de que el mundo fuera creado. Esto sugiere que, aunque Dios sabía que el pecado había entrado en el mundo, tenía un plan preparado para rescatarnos mediante el envío de su Hijo, Jesús. El tiempo y nuestras limitaciones no se aplican a este proyecto. Incluso antes de la caída, la esperanza de salvación estaba presente. Uno de los mayores misterios del cristianismo es este proyecto. ¿Cómo puede Dios, que lo gobierna todo, permitir sin embargo que las personas tomen sus propias decisiones? ¿Cómo puede predecir todos los acontecimientos y al mismo tiempo concedernos la capacidad de actuar?
Nuestro razonamiento no puede responder a esta cuestión, pero la perfección celestial tiene la solución. Él tiene un sentido del tiempo incomprensible, ya que es eterno e ilimitado. A diferencia de nosotros, no está limitado por las secuencias temporales del pasado, el presente y el futuro. Aunque Dios lo ve todo a la vez, nos da libre albedrío para vivir nuestras vidas con opciones y resultados tangibles. La libertad de Dios es un testimonio de la profundidad de su amor. No nos creó como máquinas, sin sentido diseñadas para obedecer. Nos creó para que le amáramos libre e incondicionalmente, y es este compromiso desinteresado lo que confiere a Dios un lugar tan especial en el mundo. Tenemos la capacidad de equivocarnos y cometer pecados por ese mismo amor, pero también hace posible que seamos salvados por Cristo. Volviendo al misterio del periodo anterior a la creación, podemos preguntarnos, ¿en qué pensaba Dios en toda la eternidad antes de crearlo todo? Desde el principio, el propio Apocalipsis nos da pistas sobre la conclusión. El Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo, según Apocalipsis 13:8, lo que significa que el sacrificio de Cristo estaba en el corazón de Dios desde el principio. Esta sorprendente realidad demuestra que la crucifixión formaba parte del plan eterno de Dios para su gloria y no una respuesta instantánea al pecado humano. La participación de la Iglesia en esta iniciativa es otro factor relevante. Dios siempre tuvo la intención de que su conocimiento se comunicara por medio de la Iglesia, como demuestra Efesios 3:10. Esto sugiere que antes de que el mundo fuera creado, la Iglesia ya había sido creada. Esto sugiere que antes de que el mundo fuera creado, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ya formaba parte de las intenciones de Dios. Así pues, la creación abarcaba algo más que el planeta, las estrellas y las personas, una comunidad de creyentes, una familia espiritual que viviría para adorar eternamente a Dios. Era lo que Dios pretendía construir. Lo siguiente que nos viene a la mente, si ya sabemos que la creación fue minuciosamente organizada con propósitos profundos y espirituales, es cómo encajamos cada uno de nosotros en este gran esquema. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué papel desempeñamos en esta larga historia anterior al tiempo? La respuesta vuelve a ser inesperada. Cada persona tiene un objetivo distinto en el diseño divino. Al igual que el cosmos fue creado con un propósito definido. Según Jeremías 1:5, Dios sabía quiénes éramos antes de que naciéramos y tenía un plan claro para nuestras vidas. Esto indica que Dios tenía un plan único para nosotros antes de que naciéramos. Dios puede tener diferentes planes para cada uno de nosotros, pero una cosa es cierta para todos los creyentes. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Debemos reflejar la grandeza del Creador en todo lo que hacemos y decidimos. Esta es la razón más personal por la que estamos aquí. Pero en su generosidad, Dios no nos ha abandonado en nuestros esfuerzos por hacerlo. Nos ha concedido su Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Este hecho ofrece un tremendo alivio, pero también conlleva una gran responsabilidad. En este viaje no viajamos solos. Para que podamos desempeñar el papel que Dios ha predestinado para nosotros, Él nos da forma y nos guía. Siempre está disponible para guiarnos de nuevo al rumbo correcto, aunque cometamos errores o nos desviemos del camino. La pregunta clave para el futuro es la siguiente. ¿Qué implica para el futuro que Dios tuviera un plan antes de la creación del mundo, que incluía el establecimiento de su iglesia y la redención humana? ¿Cómo cambiará esta estrategia con el paso del tiempo? ¿Qué ocurriría en esta historia, después de todo, si la creación significara el principio de todo y la cruz el emblema de la redención? Ahora surge una cuestión clave cuando comprendemos la intención de Dios antes de la creación y cómo todo se desarrolla de acuerdo con su voluntad. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Qué significa para nuestro futuro que Dios tuviera un plan y un propósito desde el principio del cosmos que implicaba tanto la creación del universo como la redención de la humanidad? ¿Cuál es el plan último de Dios para nosotros?
¿Y cómo podemos respetar esta vocación de forma digna? La instauración del reino de Dios y la segunda venida de Cristo están estrechamente relacionadas con la respuesta a esta cuestión. Según las Sagradas Escrituras, la historia humana tal como la conocemos no marca el fin del mundo. Habrá un clímax en el que Dios revelará el desenlace de todo, tal como empezó. El apóstol Juan nos ofrece una visión del futuro en el libro del Apocalipsis. Un cielo y una tierra restaurados donde la presencia de Dios, la justicia y la paz permanecerán eternamente junto a su pueblo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe, según Apocalipsis 21, 1-4. También vi descender del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia para su esposo. Luego, desde el trono, oí una voz potente que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, con los que morará. Vivirán allí. Dios mismo irá con ellos y los gobernará. Todas sus lágrimas serán enjugadas por él. Puesto que el viejo sistema ha sido derrocado, no habrá más muerte, dolor, lágrimas ni sufrimiento. Un reino en el que Dios y su pueblo vivan uno al lado del otro, sin ningún tipo de separación, es el objetivo último de la creación. Ya no experimentaremos la angustia, la agonía y las lágrimas que definen nuestras vidas ahora. Hemos sido llamados a esta enorme conclusión. Cada uno de los que hemos sido salvados por Cristo estaremos en perfecta armonía con Dios por toda la eternidad. Sin embargo, ¿qué significa esto para el aquí y ahora? ¿Qué acciones podemos emprender basándonos en esta promesa futura? En primer lugar, sugiere que debemos tener una razón para vivir. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con el plan final de Dios si creemos que estamos en camino hacia un destino glorioso. Esto no significa que debamos eludir nuestras responsabilidades cotidianas o los retos de la vida, sino que debemos afrontarlos con la certeza de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada acción y decisión que tomamos tiene el potencial de glorificar a Dios y prepararnos para el reino venidero. También se nos ordena vivir con esperanza. Nuestro entorno está plagado de desorden, imprevisibilidad y miseria. Pero, como cristianos, creemos firmemente que en esta tierra no viviremos para siempre. Por medio de Jesús, triunfaremos sobre el pecado y la muerte, como Él lo hizo. Saber que Dios acabará arreglando las cosas debería darnos fuerzas para afrontar las dificultades con valentía y fe. El amor es otro componente esencial. En Mateo 22, 37, 39, Jesús afirma que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. El segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor debe ser la brújula de nuestras vidas, ahora si el futuro que Dios ha planeado para nosotros incluye vivir eternamente en unidad con Él y con los demás. Además de los que nos aman, también debemos buscar el amor para los que se nos oponen, los marginados y los que siguen ajenos a la verdad del Evangelio. Actuamos por este amor. No podemos limitarnos a esperar la llegada de Cristo de forma pasiva. Estamos llamados a trabajar durante el día, como afirmó Jesús en Juan 9:4, ejemplificando el poder transformador de la gracia divina a través de nuestras vidas. Debemos compartir el asombroso futuro que nos aguarda con el mayor número posible de personas, no limitarnos a disfrutarlo. Para que los demás vean a Cristo en nosotros, debemos vivir como representantes obedientes de este amor y esta esperanza. ¿Qué pasa con las personas que aún no se han encontrado con esta realidad? Como cristianos, es nuestra responsabilidad difundir este mensaje. Dios nos ha dado la responsabilidad de actuar como embajadores de Cristo y compartir la buena nueva de la salvación con todos los habitantes del planeta. Somos, pues, representantes de Cristo, como si Dios nos exhortara por medio de nosotros mismos. Nos dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Por tanto, te imploramos que hagas las paces con Dios en el nombre de Cristo. Hasta que Cristo regrese, el objetivo principal de la Iglesia es animar a la gente a que se convierta de sus pecados y acepte a Jesús como su Salvador. En el mundo abundan las distracciones, las falsas promesas y los caminos deshonestos.
pero la verdad nos pertenece a nosotros, el pueblo de Dios, y debemos compartirla. Todavía hay mucha gente que necesita oír hablar del amor redentor de Cristo, por eso no podemos quedarnos callados. Con nuestras habilidades y aptitudes individuales, todos estamos aquí por una razón. Participamos en el empeño divino de cambiar el mundo y despejar el camino para que venga su reino. Por fin hemos llegado a la cumbre de nuestra aventura. Dios tenía un plan antes de que se creara el universo. Nos llamó a vivir de acuerdo con Él tras elegirnos en Cristo y trazarnos un futuro prometedor. Aunque nuestro mundo está dañado, avanzamos hacia una nueva creación en la que Dios será omnipresente. Nuestro tiempo aquí es breve, pero el impacto puede durar toda la vida. La decisión de aceptar la invitación de Dios está en nuestras manos. Así pues, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo puedo vivir de acuerdo con esta realidad? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo mis días para glorificar a Dios y compartir el Evangelio? Nuestras decisiones sobre cómo vivir, cómo amar y cómo compartir el Evangelio, tanto verbal como físicamente, tienen la clave de la solución. Aunque Dios controla el futuro, nos ha dado la responsabilidad de ayudar en su realización. Por favor, comparte este video si su contenido te ha conmovido y te ha proporcionado nuevas perspectivas sobre el propósito de Dios. Nos anima a seguir pensando con más pertinencia y, lo que es aún más importante, muestre esta película a sus seres queridos para que más personas sean conscientes y comprendan el magnífico plan de Dios para su vida. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que te inspiren a vivir de acuerdo con el plan de Dios y fortalezcan tu fe.